Bienvenidos a este seminario virtual, en esta oportunidad con una nueva lección sobre la materia ministración al alma. ¿Cuán importante es nuestra alma? ¿Cuán importante es el alma de las personas? Y más que eso, cuán importante es el alma de cada uno de los miembros de la congregación. Es así que nosotros la vez pasada hablábamos o platicábamos un poquito de que somos un ser tripartito, que somos un espíritu con un alma y con un cuerpo. Y que dentro de la administración del alma, obviamente, el trabajo operacional que se va a estar haciendo o efectuando es en esta porción que denominamos, que llamamos alma. ¿Y qué es el alma? El alma es el asiento de nuestras emociones, sentimientos, nuestro intelecto. Ahí también se presentan los anhelos, los sueños, los deseos, las intenciones. Hay una diversidad de conductas que se van a presentar en nuestra alma, motivadas por diferentes estímulos, y que cuando nosotros recibamos estos estímulos de alguna u otra manera van a influenciar en nuestra respuesta. Así que el alma, algo que la ha dañado y que lo podemos ver a lo largo de la escritura, es el pecado. El gran problema del alma, el gran problema del ser humano es el pecado. Ahora bien, hay muchos que tienen de alguna u otra manera estigmas desde muy temprana edad, traumas, paradigmas, situaciones con las que han estado luchando a lo largo de su vida. Baja autoestima, rechazo, abandono, depresión, ansiedad, fobias, temores, terrores. Son cosas que afectan el alma, son prisiones que hay que abrir. Dice la escritura en el libro de Isaías, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para abrir las cárceles a los cautivos. Hay cárceles tremendas en el alma. Hay personas que han estado allí cautivas toda su vida. Por eso la importancia de que en nuestras congregaciones exista esta área donde podemos nosotros ministrar el alma y tener personas capaces, tener personas especializadas en todo este tipo de cosas, en todo este tipo de trabajo espiritual, que déjeme decirle, es desgastante, es cansado. Se invierte mucha energía, se invierte muchas horas de estudio, de oración, de estar al frente, al pendiente, de estar discerniendo qué situación está provocando aquella reacción en las personas. Sí, el Evangelio de Cristo viene a traer formidablemente la liberación del espíritu. El espíritu despierta cuando la salvación llega al corazón del hombre. El Señor, a través de la sangre de Jesucristo, limpia todos los pecados y comienza a ejercitarse en cada uno de los creyentes lo que conocemos, el trabajo de la buena obra. Dios está trabajando en las vidas la buena obra, y parte de ese trabajo de la buena obra es traer sanidad interior al alma, ¿sí? Entonces, el trabajo de la administración del alma conlleva una gran responsabilidad. Tenemos que ser muy responsables con lo que hablamos, con lo que ministramos, con lo que escuchamos. Tenemos que ser muy, muy
responsables, porque todo lo que escuchamos es parte integral de la vida de una persona, y más que de una persona, podríamos decir de un hijo, de una hija de Dios. Por eso la importancia de tomarnos muy en serio esto de la administración del alma. No son cosas simple y sencillamente de que, pues escuché al pastor fulano en tal video, o lo miré como le hizo y yo también le voy a hacer de esa manera, y yo también voy a decir esa oración, o yo también voy a repetir esta acción que vi, y así las almas de las personas van a ser liberadas. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. Recuerde, la administración del alma conlleva una gran responsabilidad. ¿Te quieres hacer responsable de la sanidad de un alma verdaderamente? ¿Estás dimensionando lo que conlleva el ministrar el alma de un joven, de una señorita, de una dama, de un varón? ¿Lo está usted captando, o solamente cree que porque ya llegó a un entrenamiento que se da un sábado de 2-3 horas, ya soy ministrador de almas? No, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso yo le felicito. Si usted está tomando estos cursos poco a poco, está descubriendo cosas interesantes que puede llevar, hermano. No se conforme con lo que aquí estamos nosotros comentando. Vaya, busque, indague, investigue, sea como los hermanos de Berea, hermanos que buscaban, indagaban, buscaban por todos los medios ampliar el conocimiento. Busquemos la guianza siempre del Espíritu Santo, y esto va a traer siempre un buen fruto. Entonces, estábamos diciendo que el trabajo de la administración del alma conlleva una gran responsabilidad en cuanto al aprendizaje, entrenamiento y resolución de aquellos a quienes el Señor levanta como equipo de administración del alma. ¿Sí? Entonces, todos aquellos que van a ser parte integral de un equipo donde se va a haber ministración del alma, necesitan ser personas, número 1, responsables; número 2, que estén en un constante aprendizaje y entrenamiento; y número 4, que siempre estén en esta resolución de conflictos, en este discernimiento espiritual sobre las cuestiones que se están presentando. Entonces, una persona que va a estar dentro del equipo del área de administración al alma tiene que haber pasado obviamente ya por la administración, ya tiene que haber sido ministrado, perdón, o ministrada, y también tiene que haber estado siendo entrenada o entrenado en la administración del alma. Y este entrenamiento no es algo que pues ya se obtuvo en un mes, en 2 meses y ya. No, es constante. Debe haber capacitaciones por lo menos 3 veces al año, por lo menos buenas capacitaciones, porque siempre hay cosas nuevas que estar aprendiendo, siempre hay experiencias nuevas que se están presentando, y hay que ir adaptando todo lo que aprendemos. Hay que irlo adaptando a las circunstancias que se están presentando, ¿sí? Es importante que tengamos el conocimiento sobre las almas enfermas. Si una persona necesita administración del alma, es porque obviamente su alma presenta una enfermedad. Y la mayor de todas las enfermedades es el pecado. Eso nos debe de quedar muy claro. Entonces, hay cristianos que lamentablemente de alguna u otra forma su vida pasada en el pecado fue perdonada por Cristo, pero me refiero que de alguna u otra forma encuentran nuevas cosas en las que pudieran estar incurriendo, en las que pudieran estar ellos mismos o ellas mismas
adoptando una permisidad, están permitiendo que tal o cual situación esté sucediendo en sus vidas, y que esa situación pecaminosa va a traer problemas, va a traer enfermedad espiritual y enfermedad al alma, enfermedad a las emociones, a los sentimientos para iniciar. Quedémonos en eso. El alma, recuerde, al principio de esta lección mencionamos un poquito más en relación a eso. Pero quedémonos con que estas situaciones que se presentan y que se empiezan a practicar, estos pecados permisivos, y les llamamos pecados permisivos porque permitimos con toda conciencia, ya siendo cristianos, nos permitimos esos pecados que van a afectar o van a enfermar nuestras emociones y nuestros sentimientos, y de esta manera pues vamos a necesitar la administración. Sí, por una parte. Por otra parte, hay personas que traen ya enfermedad emocional y sentimental, perdón, de tiempo atrás. Y llega la salvación a ellos, llega la poderosa palabra de Dios, pero hay que hacer algún trabajo espiritual relacionado con su alma, porque traen traumas, traen trastornos, traen situaciones incluso de índole mental, de salud mental, y que es importante que los ministradores tengan entrenamiento en cuanto a las cuestiones de salud mental que se pudieran presentar, sí, como enfermedades del alma, pero que en realidad son enfermedades espirituales, pero que en realidad son enfermedades mentales. Sí, hay que entrenar al equipo de ministrantes en cuanto a lo que son enfermedades mentales, espirituales y almáticas, ¿sí? Esto es muy importante, y que el discernimiento del Espíritu Santo pues también sea una guía muy esencial en todas estas cuestiones. Entonces, la fuente de la enfermedad, sigamos avanzando en esta lección, la fuente de la enfermedad del alma es el pecado. El pecado voluntario, el pecado involuntario. El pecado es el pecado. La palabra de Dios muy claramente nos dice ahí en el libro de los Romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Entonces, el pecado nos obstaculiza, el pecado es un obstáculo para que podamos nosotros alcanzar la gracia de Dios. Y entonces, cuando ese obstáculo está presente en la vida del creyente, cuando está presente en la vida del cristiano, el pecado, porque hay pecados ocultos, hay pecados que no se han confesado, hay pecados que se siguen practicando en lo oscuro, debajo de la mesa. El pastor no me ve, mi esposa no me ve, pero hay alguien que te está mirando. Es el Dios santo y sublime, el todopoderoso. Y que es importante que nosotros tengamos esta conciencia bien clara de que el pecado enferma, y lo que va a enfermar es tu alma, y si tu alma se enferma, tu cuerpo también se va a enfermar. Y esta enfermedad provocará distorsiones. El pecado, a través de la enfermedad que provoca en nosotros, en nuestras almas, va a provocar distorsiones, desviaciones y perversiones del alma. Porque hay cosas tan terribles que una persona puede guardar en su alma, porque son distorsiones, son perversiones. Distorsiones, desviaciones y perversiones del alma. Eso es lo que son. Y tenemos nosotros que tener mucho cuidado. En próximas lecciones vamos a estar hablando un poquito de las desviaciones del alma, ¿sí? De estas situaciones que debemos de conocer todos los que ministramos.
a las personas, todos los que ministramos el alma. Sí, entonces vamos a estar hablando un poquito de las distorsiones, desviaciones y perversiones del alma que son provocadas por la enfermedad del pecado. El pecado es un virus. Entonces, nosotros con qué estamos trabajando, los que ministran el alma, que es la materia prima de su trabajo, personas que tienen almas enfermas, y esa enfermedad es provocada, única y exclusivamente por el pecado. Y este pecado o esta enfermedad se va a visualizar en la persona a través, ya lo mencionamos, número 1, distorsiones, desviaciones y perversiones en el alma. Son cosas serias, es un tema muy serio, muy delicado, por eso hablábamos de la responsabilidad. No cualquier persona puede entrar al equipo ministerial para ministrar el alma. Deben ser personas muy, muy capacitadas, personas con una madurez espiritual, moral probada, personas fieles, personas dignas, personas que tengan mucha prudencia, porque hay casos muy interesantes. Hay casos que se presentan que se necesita mucha discreción. Y hablando de la discreción, cuando ya son casos de índole criminal, tenemos que tener cuidado también con eso. Tenemos que dar parte a las autoridades. Si no podemos nosotros ser no nos podemos coludir a través del silencio si estamos observando a través de la administración del alma, se está observando que que alguien está cometiendo un delito con esa persona. Si ya se cometió el delito cuando era infante, cuando la persona pues no tenía la manera de defenderse, lamentablemente en ocasiones hay delitos que prescriben, pero si está vigente el delito y nosotros nos damos cuenta por lo que el Espíritu Santo nos permite discernir y por lo que la persona está platicando y que son delitos infraganti, tenemos que dar parte a las autoridades. Si no podemos quedarnos en silencio. Hay muchas personas, muchos ministros, de repente no suceden situaciones en las iglesias donde los ministros dicen, no diga nada porque va a dañar la iglesia. No diga nada, no hables en contra de esto, de aquello, porque la iglesia se puede afectar. Y mientras eso sucede es porque hay intereses de por medio, ¿no? Hay intereses que se pueden afectar de por medio. Entonces es importante que nosotros tengamos conciencia de lo que está sucediendo. Así que hermanos, hermanas, el ministrar almas es delicado. También, como lo hemos hablado en la consejería, en la administración del alma, también debe haber una responsiva. Quien vaya a ministrarse tiene que ser voluntario y debe firmar una responsiva por escrito. Sí, donde yo, Luis Saldívar, estoy pidiendo ser ministrado por tal o cual persona del equipo ministerial, sí, y etcétera, etcétera, ¿verdad? La iglesia te tiene que dar o les tiene que dar o tiene que proveer esta documentación oficial de la iglesia. Por eso también, hermanos, si la iglesia no tiene una AR, si la iglesia no está incorporada, no es una corporation aquí en los Estados Unidos o no tiene una asociación religiosa en México, no puede emitir papeles oficiales, y quien ministre y suceda alguna situación, algún accidente, algo que la persona no le gusta, puede demandarlos judicialmente y se van a meter en problemas de índole judicial, que eso sí va a afectar mucho a la iglesia y al buen testimonio de la congregación. Entonces, amados pastores, es importante que estén en el orden.
Es importante que todos estemos en el orden, ¿sí? Abóquese a las autoridades indicadas para sacar su asociación civil, su corporación, su asociación religiosa, porque de lo contrario va a tener problemas, sobre todo en estas cuestiones de la administración al alma, la consejería cristiana. Puedes llegar a tener problemas, ¿sí? Si quienes lo están haciendo no han tenido un entrenamiento por personas debidamente identificadas ante el gobierno, personas preparadas, vas a tener problemas. Bueno, dicho todo esto, continuemos avanzando. Entonces, el alma puede tener ciertas circunstancias ahí, hermano, donde nosotros podemos ver que el pecado va a provocar enfermedades. ¿Qué enfermedades? Distorsiones, desviaciones y perversiones en el alma. Ya por esto, con esas palabras, nosotros podemos ver que esto de ministrar el alma es cosa seria. No es estar jugando a la liberación y 27 días y te hago los 7 amarres y no. Son cosas muy serias. Debe haber gente muy responsable. Amén. Eh, Todas estas personas deberán ser ministradas con el propósito de que alcance un estado de libertad para que conquiste promesas y alcance metas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Es importante que cuando alguien busque la administración y una vez que ya se esté haciendo la administración se pongan objetivos en relación a lo que se va a estar haciendo. Sí, ¿cuál es el objetivo de la administración? ¿A dónde queremos llegar al ministrar? Porque de lo contrario vamos a tener ahí un círculo vicioso, ¿verdad? Hay personas que cada semana quieren estar siendo ministrados por lo mismo, y se pueden ir 1 año, 2 años, 5 años y no hay avance. ¿Qué tanto debe durar la administración del alma? ¿Qué tanto tiempo, qué tantos días, cuántas sesiones debe durar una administración del alma? ¿Sí? De repente, en mi experiencia hemos visto que anteriormente la administración del alma conlleva la liberación. Y muchas de las ocasiones una administración puede llevarse 3, 4, 5, 6 horas porque se implica el punto también de la liberación y todo esto es desgastante, es de repente muy traumatizante tanto para el que se está ministrando como para los que están ministrando, ¿no? Entonces hay que ver criterios, hay que adaptar situaciones, hay que ir discerniendo si realmente hay un problema en el alma, si hay una posesión demoníaca, si hay necesidad mejor de consejería, de terapia. Todo esto es bien importante. No todo requiere, amado hermano, una liberación. No toda administración del alma requiere necesariamente liberación de espíritus inmundos, ¿sí? No quiero decir que no exista esta situación, pero no en todas las ministraciones del alma necesariamente tiene que haber expulsión de demonios o expulsión de espíritus inmundos relacionados con aspectos sexuales. Aunque como mencionamos acá, ¿no? La enfermedad o las enfermedades que tienen que ver con el alma, pues son distorsiones, desviaciones y perversiones. Perdón, si ya hay algún en la primera sesión o en la primera entrevista que tienes con la administración del alma y te das cuenta por medio del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, que tiene que ver con índole de espíritus demoníacos, con índole de espíritus de seducción, de prostitución, de sexo ilícito, etcétera, etcétera. Bueno, entonces allí habría que haber una liberación. Si tiene que ver con aspectos de violaciones sexuales, hay muchas cosas que tendríamos que ver
que el tiempo no nos alcanza en este momento, pero es importante que en la primera sesión, en la primera cita, en la primera entrevista con la persona que va a ser ministrada, se hable bastante. Sí, se pregunte bastante, hay que tomar notas, sí, siempre hay que tratar de que quienes vayan a ministrar, hermano, no esté solo. Por ejemplo, si es un varón a quien hay que ministrar, pues que dos varones, dos ministradores entren con él para que ahí haya testigos. Igual si son mujeres, hay que entrar, ¿verdad? Dos mujeres. Nunca ministren personas del mismo sexo, del sexo opuesto, perdón. Sí, por la situación que se pudiera presentar. Es importante tener mucho cuidado con todo eso, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros definimos la meta, pues obviamente es la sanidad de aquella persona, es la libertad, ¿sí? Es su liberación. Y como les comento, si hay necesidad de hacer una liberación de espíritus inmundos, demonios, etcétera, el Señor va a habilitar. Pero también hay que separar eso de una liberación emocional. Hay veces que la persona está atorada, ¿sí? Tiene aquí obstruidos los sentimientos por alguna pérdida, un divorcio, un funeral, un hijo que murió, una hija que murió. ¿No? Hay muchas situaciones y que nosotros como ministradores debemos estar ser muy capaces de poder discernir todas estas cuestiones. Continuando con esto, hemos de entender lo siguiente: Dios nos proporcionó 5 sentidos, 5, para movernos en nuestro cuerpo. 5 sentidos que nos permiten tener a nosotros sensaciones, ¿sí? Nosotros podemos percibir todo lo que está a nuestro alrededor a través de estos 5 sentidos. Y estos sentidos lo conforman, pues obviamente, ¿no? Nuestros ojos, el sentido de la vista, el sentido del oído, del olfato, del gusto y del tacto. Y estos sentidos son físicos, pero también son sentidos del alma y son sentidos espirituales, ¿sí? De tal forma que Pablo aún incluso dice: sometan vuestros sentidos a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces vamos nosotros observando cuál fue la fuente por la cual aquella persona, su alma se enfermó. ¿Qué sentidos están involucrados en la enfermedad de esa persona en particular? Entonces, el ministrador tiene que ser una persona, un hombre, una mujer que pueda observar profundamente conductas, movimiento, lenguaje corporal, lenguaje facial, ¿verdad? Lenguaje articulado. Tienes que estar observando la manera en que piensa, qué pensamiento tiene, un pensamiento concreto, un pensamiento distorsionado, de la divinidad, un pensamiento distorsionado del cristianismo. Tenemos nosotros que ir indagando poco a poco a través de la entrevista qué es lo que está sucediendo con esa persona. ¿Por qué? Porque los 5 sentidos son la forma y la manera en que el pecado entra a nuestro ser interior. Entonces, quiero que veamos un versículo muy importante, ¿sí? Ya casi terminamos esta lección. Me gustaría leer este versículo y la próxima lección el poder seguir compartiendo con ustedes y que seamos edificados sobre este tema que es la administración al alma. Y dice Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese nomás. Entonces, la administración, uno de los objetivos de la administración es renovar la manera, transformar por medio de la renovación del entendimiento. Hay que transformar por medio de renovar el entendimiento, los pensamientos. ¿Cómo transformo? Renovando. ¿Qué renuevo? Los pensamientos. ¿Cómo renuevo los pensamientos? Con la palabra. Entonces, ya finalizando esta lección, no hay otra manera de ejercer una buena administración si no se conoce palabra. Tienes que profundizar en la palabra. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por estar con nosotros en esta lección de la administración al alma. Deseamos que sea de mucha bendición para tu vida, pastor, obrero, líder. Si alguno de ustedes está interesado en alguna capacitación en sus congregaciones, comuníquese a través de nuestras redes sociales y nosotros con todo gusto les haremos llegar la información que usted necesite. Muchas bendiciones y hasta la próxima.